La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. La economía es importante en cualquier momento, o en crisis o en auge. O en abundancia. ¿Está la cosa buena o esté mala? Apolinar Veloz, economista, académico, muy bien preparado y un invitado frecuente a nuestro programa. Buenos días, Apolinar. Buenos Muchas días, gracias Ramón. por aceptar la invitación. Gracias, Ramón, por la invitación. Gracias, Jacqueline. Buenos días. Apolinar, a lo largo de, después del 28 de febrero, hemos tenido cantidad de opiniones nacionales y mundiales, prediciendo escenarios terribles de hasta esta inflación. Sin embargo, aparentemente en la República Dominicana nada pasa. En enero-marzo, 4.1% de crecimiento, y también en enero-marzo la inflación interanual 4.63. Entonces, cualquiera diría que no ha habido impacto en los precios del petróleo y la inflación, ni tampoco en una desaceleración económica. ¿Cómo tú me encuadras eso con los pronósticos que no son tan buenos? Bueno, Ramón, es una tarea difícil. Yo no sé cómo están calculando la tasa de inflación. Lo que sí me causa una sorpresa extraordinaria es el hecho de que la inflación subyacente ahora es más alta que la inflación general. ¿Y cuál es la diferencia para que los amigos televidentes entiendan esos dos conceptos? O sea, la inflación subyacente utilizan una canasta de bienes, y esa canasta de bienes le quitan todos aquellos bienes que tienen una alta variabilidad de precios. Lo que no pasa con la inflación general. Ahí están todos esos bienes. La te sacan los combustibles. Exactamente, generalmente, pero te sacan otros también. O sea, para hacer, digamos, solamente tomar en consideración aquellos bienes que tienen un comportamiento de precios regular. Obviamente que si eso es así, lo que se espera es que la inflación subyacente normalmente sea menor que la inflación general. Pero ¿cuál es la inflación subyacente? Esa que acabo de decir, es decir, aquella utilización de la canasta de bienes donde se excluyen todos aquellos bienes que tienen una alta variabilidad de precios. Y como decía Ramón, uno de los, digamos, elementos que se sacan de ahí son combustibles, pero también otros que están relacionados con combustibles, por ejemplo, electricidad, por ejemplo, transporte, que son justamente esos elementos que más ponderación tienen dentro de la canasta de consumo que calcula el Banco Central. Entonces, desde ese punto de vista, no entiendo cómo es posible que eso sea, digamos, una información que se da al público cuando encierra una contradicción importante, excepto que también la inflación general se calcule con deducciones de algunos de esos productos que se usan para la inflación subyacente. Pero evidentemente que todo lo que ha ocurrido, primero los aranceles de Trump, eso sencillamente tuvo un impacto importante, o debe tener un impacto muy importante sobre la competitividad de las exportaciones dominicanas, porque a esa le iban a aplicar un arancel. De tal manera que como nosotros tenemos unas exportaciones que son regularmente o tienen una elasticidad, precio bastante alta, es posible que la reducción de ese tipo de demanda por nuestros productos haya caído cuando se le aumenten los aranceles. Aparentemente eso no ha ocurrido, la economía dominicana sigue boyante. Incluso la contracción que ocurrió en Estados Unidos pareciera tampoco tener ningún impacto sobre la economía dominicana, de tal manera que yo creo que, digamos, las autoridades han puesto todos los candados para que aquí no ocurra nada, por lo menos desde el punto de vista de la propaganda pública. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando uno mira ese panorama y uno echa un vistazo a qué está ocurriendo con las finanzas públicas? Uno comienza a tener ciertos temores. O sea, el déficit promedio que tiene la economía durante los últimos 6 años es aproximadamente 3.11%, el déficit primario.
¿Por qué hago referencia al déficit primario? Porque el déficit primario es el que se utiliza generalmente para saber cuánto puedo pagar de deuda. Es decir, estoy descontando del déficit los intereses de la deuda. Y entonces eso me dice cuánto puedo, digamos, pagar. Si ese balance primario es positivo de 3.11, entonces nosotros deberíamos tener una deuda que no fuera mayor de ahí. Pero ¿qué ha ocurrido? La deuda entre el 2020 y el 2026 ha crecido de un 37% del producto a 48%, solamente tomando en consideración el gobierno central, ¿no? Y dejando de lado todas las demás instituciones públicas, instituciones que son descentralizadas y autónomas, y empresas que tienen déficit, es decir, que tienen deuda. Eso el gobierno no lo cuenta, y por esa razón dice que es 48%, pero estoy seguro que eso supera con facilidad el 60% del producto dominicano. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se hacen los análisis, al gobierno no le sobra dinero para pagar la deuda. Y a pesar de eso, se sigue el endeudamiento público creciente. Hay alguna gente que dice, bueno, pero el gasto público tiene un impacto en el producto. Sí, pero el gasto público tú tienes que hacerle la deducción de los pagos que tú estás haciendo al exterior. Porque si bien es cierto que están dentro del gasto público, no menos cierto es que no se gasta internamente. Y este año pasado pagamos más de 300.000 millones, es decir, que del 1.200.000.000 había que restarle alrededor del 30%, que no tiene efecto sobre la economía dominicana. Entonces eso digamos, debería ser una de las formas de explicar si la economía dominicana es dinámica o más dinámica, se podría explicar a partir de ahí. El asunto es que eso no entra dentro del análisis de los analistas ni tampoco de las informaciones que sirve el Banco Central. Hoy, perdón, por cierto, uno de los periódicos titula que en el primer trimestre se pagó más de intereses que los aportes a educación. Sí, y esa es una de las, digamos, de los elementos que no se considera en el gobierno. Vamos a ver, la educación tiene un impacto de largo plazo en la sociedad dominicana, porque, digamos, se está preparando a personas, a estudiantes para, digamos, acceder a puestos de trabajo que necesiten una elevada educación. Sin embargo, eso, cuando se prepara la gente, parece que la vocación no es a quedarse en el país, la vocación es a irse. Además, nosotros no tenemos empresas que demanden en la misma magnitud gente con preparación. O sea, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Turismo, que es supuestamente el líder de la economía dominicana. ¿Y qué demanda el turismo? El turismo demanda gente con poca preparación, es decir, fundamentalmente haitianos, nacionales haitianos, que pueden aceptar cualquier tipo de salario. El salario es un salario de hambre en el sector turismo dominicano, a pesar de que uno de los representantes más importantes del dice que no, que ellos pagan muchísimos dólares a los trabajadores que ellos tienen ahí. La pobreza sigue, digamos, hay un resultado que dice que la pobreza va decreciendo, pero el problema es que a los ingresos de los pobres le suman los subsidios estatales para aumentarle el ingreso y sacarlo de la pobreza. Entonces, si es con ese tipo de estadísticas que quieren poner a la economía dominicana como una economía sana, pues sí lo es, teniendo en consideración esas manipulaciones estadísticas que hacen la mayoría de las instituciones públicas en el país. Entonces, los resultados que muestra el Banco Central son producto de esas manipulaciones, es decir, tuvimos un crecimiento interanual de 5.4%. Bueno, eso fue en el 2025, pero ahora se habla de un crecimiento de la zona franca, de la intermediación financiera, del comercio,
construcción, turismo. Ya. Mira una cosa. El Banco Central para el año del 2024, porque no ha publicado todavía los estados financieros del 2025, pagó más de 127 mil millones de pesos de intereses a los bancos que tienen los certificados de... Ahora bien, esos 127 mil millones de pesos contribuye a que el déficit operacional del Banco Central en este momento sea de 57 mil millones de pesos. Lo que significa es que esa política monetaria que ha sido, digamos, de financiar a los bancos, que dicen que están bien, pero de financiar a los bancos, tiene un efecto muy negativo sobre el Banco Central. Es decir, las pérdidas operacionales son de 57 mil millones, pero ¿qué es lo que significa esos déficits? Que además, en lugar de capitalizar el Banco Central, lo que se ha hecho es deteriorar el capital del Banco Central, porque lo ha hecho a partir de un incremento de los pasivos del banco. ¿Cuál es el pasivo? Sencillamente la emisión de certificados, que no se usa para la corrección de la política monetaria, porque la política monetaria siempre ha sido restrictiva, porque esta administración tiene el temor de que haya un incremento de la devaluación y por esa razón mantiene una política monetaria restrictiva, de tal manera que no puede utilizar esos certificados para corregir si hay exceso o no de circulación monetaria en el país. O sea, no se utiliza para eso, se utiliza sencillamente para beneficiar al sector bancario, que de manera exclusiva, después de una resolución de Junta Monetaria, son los únicos que pueden comprarle al Banco Central los certificados. De manera que todo ese dinero va a favorecer a los bancos comerciales. ¿Va a reducir la inflación? No, la inflación es controlada a través de las metodologías que utiliza el Banco Central para dar la inflación que le conviene a la gobernación del banco, nada más. O sea, no es posible que usted tenga un índice de precios, que eso sí es importante, que le reduzca a usted el 30% de su salario y que me digan que la inflación es de 4 o de 5. Eso es una propaganda, la inflación. Lo que es importante es el índice de precios. Usted deflacta su salario por ese índice de precios y usted lo que va a tener es lo que efectivamente puede comprar en el mercado, y ese es sencillamente 30% menor al salario nominal que usted recibe. Y eso, digamos, afecta a la demanda global en términos reales y probablemente debe tener efectos también restrictivos para la expansión de la economía dominicana, porque la demanda es mayor, nadie produce para aumentar los inventarios. La gente... O sea, los empresarios producen para vender, no para guardar los bienes en un almacén. Y ese es un problema que no está contenido en las cifras que da el Banco Central. Con tu permiso, Apolinario Anuel Teniente, nos vamos a una breve pausa. Volvemos en unos minutos con más temas de interés del área económica. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Apolinar Veloz, economista y académico. Licenciado, usted claramente no cree en las estadísticas que lleva el Banco Central y los resultados que muestra. A pesar de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial hacen proyecciones favorables para la República Dominicana, ahí también tuvimos que Fitch Rating nos bajó un poquito la calificación por el menor crecimiento que tuvimos, por el crecimiento que tuvimos el año pasado. Entonces, según su opinión como economista y académico, ¿en qué situación estamos ahora y hacia dónde vamos en este 2026? Primero aclarar que lo que dice el Fondo Monetario Internacional son las cifras que le da el Banco Central al fondo. El fondo no puede decir nada contrario a esas cifras. Pero siempre el fondo se ha nutrido de las mismas cifras. Entonces a veces tenemos que ponernos de acuerdo, o le creemos al fondo o no le creemos. No. El fondo repite las cifras del Banco Central. Si no le creo al Banco Central, en esa misma manera no le creo al fondo tampoco. O sea, el fondo no puede decir nada en contra de sus socios, es decir, de la gente que está en el directorio del fondo. Y la República Dominicana está en el directorio del fondo. El Fondo Monetario nunca va a decir nada contrario. Podría ser, digamos, algún tipo de consejo diferente a las
políticas que está haciendo el gobierno, pero eso es lo único que puedo hacer. Ahora bien, si eso es cierto, entonces yo no pienso que el Fondo Monetario diga nada diferente del crecimiento, de la inflación, ni de ninguna variable económica de la República Dominicana. Yo lo que sí sé es que, por ejemplo, y de eso no ha dicho nada, el balance fiscal que tiene la República Dominicana no es suficiente para, digamos, estabilizar el crecimiento de la deuda pública dominicana. Y de eso no ha dicho nada absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Lo que se espera es que sencillamente la deuda pública siga creciendo y efectivamente esa deuda pública se siga botando en lo que son las inversiones que hace el gobierno, que son inversiones en infraestructura, que no tienen nada que ver con la mejoría del bienestar de los dominicanos, del bienestar de algunas empresas sí, que están, digamos, en el gobierno y que también están en algunos expedientes de corrupción por ahí, que están en el gobierno, pero, por ejemplo, educación, salud, seguridad pública y, digamos, esos temas que tienen que ver con el bienestar de la población dominicana, ahí no hay ningún tipo de avance. Ahora, don Apolinar, usted trabajó en el Banco Central y trabajó también en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, como economista, usted tiene malas impresiones de ambos organismos. Sí, sí, en ese sentido, la sí. experiencia fue mala, es decir, lo que vio adentro no le merece respeto a lo que publican ni a los análisis que hacen. La experiencia fue muy buena porque aprendí a cómo no se deben hacer las cifras. O sea, yo no estoy diciendo que el fondo haga las cifras que hace el Banco Central. Quien repite las cifras es el Fondo Monetario, quien las hace es el Banco Central. Y el Banco Central intencionalmente tiene metodologías que modifican los resultados de las cifras. Entonces, tú no me puedes decir a mí, por ejemplo, tú me puedes decir, la inflación es 5%, a insistir en ese dato, o es 4%, a insistir en ese dato, cuando el índice de precios de la República Dominicana te corta 30% de tu salario. Entonces, no me digas que la inflación es de 5%, porque eso no me vale de nada. Cuando cualquier persona va al mercado y se da cuenta de que no le alcanza lo que tiene, la inflación es puramente propaganda, ¿no? Y esa propaganda justamente es la que tiene el Fondo Monetario Internacional cuando recomienda una política monetaria de metas de inflación, que lo que hace esa política es sencillamente anunciar la inflación para que la gente crea que esa es la inflación. Y la inflación es real, es en los mercados que se determina, no es en las cifras que aparecen en los periódicos, es cuando el consumidor va a los centros de comercio y compra y se da cuenta de que la inflación es sencillamente una falacia más de la gobernación del Banco Central. Eso es sencillamente. Ahora, tú eres una ama de casa, tú vas al supermercado y tú sabes ahora mismo cuántas veces tú tienes que ir al súper toda la semana para mantener el mismo stock de mercancías que necesitas. Y eso es más claro. Lo otro es sencillamente decir, agradar los oídos de la población que no se ha dado cuenta todavía de que la inflación no es importante, que lo importante es el índice de precios. Me van a decir, pero la inflación lo que mide es la variación del índice de precios. Sí, eso es verdad. Pero no es lo mismo tú tener un índice de precio de 100 y calcular la inflación de 100 a 102 que tener un índice de precio de 130. O sea, cuando tú haces la división y tú te das cuenta de que el poder adquisitivo que tienes es poco. Y la inflación sencillamente sirve para agradar los oídos del presidente, del gabinete, pero a la población lo tiene sacrificada totalmente. No. Por ejemplo, se ha reducido de que supuestamente la desigualdad en este país y la pobreza. Y cuando tú ves cómo se calcula ese indicador, a ese indicador cogen los subsidios del gobierno y se los suman a los ingresos de la gente pobre. Evidentemente seleccionan una línea de pobreza de $3 diarios, que nadie vive con $3 diarios, nadie, solamente puede comer una sola vez y una sola persona,
Y a partir de ahí dicen que ha mejorado la pobreza, que la pobreza se ha reducido, pero por el amor de Dios, con ese indicador sí. Ahora bien, si usted es un poco más serio, construyendo esos indicadores, se dará cuenta de que eso corresponde a una recomendación, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que dice que los gobiernos en esta situación fiscal tienen que ayudar a la gente pobre. O sea, subsidios y más subsidios. Entonces, el Fondo Monetario critica el déficit fiscal y al mismo tiempo favorece el hecho de que se aumenten las ayudas sociales. Y ese aumento de las ayudas sociales no tiene nada que ver con una reforma fiscal que está pendiente, que este presidente no va a hacer, porque sencillamente lastimaría de manera importante los excesivos beneficios que tienen las empresas dominicanas. Y ese es un problema que no se quiere ver. Entonces, podemos seguir poniendo en la prensa todos los días que la inflación es de 2%, de 3%, pero inmediatamente la gente va a los mercados, se da cuenta de que eso es sencillamente algo que no tiene ningún sentido. Finalmente, Apolinar, de prolongarse el conflicto en Medio Oriente, el petróleo siga por encima de $100 el barril, parecería que a nosotros no nos va a afectar. Claro que nos va a afectar. Sí, claro. Mira, primero porque el 60% de la energía eléctrica se produce con petróleo en este país. De tal manera que va a afectar no solamente el precio de la generadora de electricidad, sino también el precio de todas aquellas empresas que utilizan esa energía para producir bienes y servicios. Porque no es verdad que ningún empresario va a reducir su tasa de beneficio para cubrir el costo. No, va a haber un aumento de precios y ese aumento de precios puede tener también una corrección de la tasa de ganancia. Nadie se va a hacer como hacía Chacón Vélez, se mataba, ¿no? Nadie va a hacer eso, nadie se va a suicidar. De tal manera que el sector productivo no se va a suicidar. Eso es uno. El transporte va a subir porque el transporte es con combustible. De tal manera que el transporte de mercancía, el transporte de pasajeros sencillamente va a subir. La ponderación del transporte en el índice de precio es de 11%. Uno de los más altos en la ponderación de la canasta familiar. De tal manera que los consumidores de transporte van a sufrir ese aumento de transporte. También el transporte de mercancías. El transporte de mercancías también va a sufrir. Los pasajes aéreos también van a subir. Va a tener un problema el sector turismo, porque la gente va a comenzar a ver que si yo puedo ir a un lugar más cerca, ¿por qué voy a ir a República Dominicana que tengo que pagar un pasaje aéreo y que me sale más caro? Esos son los elementos, digamos, que tendrían algún efecto sobre la economía dominicana. Obviamente nos hemos acostumbrado a que las noticias económicas sean dadas por un gobernador o por un banco central que tiene la aspiración política de permanecer hasta que se muera en el cargo. Entonces, desde ese punto de vista, él quiere siempre dar noticias buenas y da cualquier cosa. Sencillamente, si la gente pensara un poquito, es fácil darse cuenta de que todos esos son engaños que no tienen ningún tipo de fundamento cuando usted está mirando qué ocurre en la realidad. Por ejemplo, la formación bruta de capital fijo decreció, o sea, la inversión. Sí. ¿Y cómo es posible que teniendo ese Banco Central un modelo estocástico de equilibrio general que solamente calculan las variaciones que hay con respecto al equilibrio, no haya calculado el hecho de que es imposible que ellos puedan decir que eso no tiene ningún fundamento en el crecimiento económico, cuando el crecimiento económico en esos modelos depende justamente de la formación bruta de capital? Y la economía sigue creciendo. El consumo se contrajo, antes era alrededor del 85%, tenemos 78%, y eso implica una reducción de la demanda, pero seguimos creciendo. Entonces, esos son, digamos, los elementos que dicen sus propias estadísticas que son inconsistentes desde el punto de vista lógico. Obviamente, si ellos tienen una teoría económica diferente, obviamente que no conocemos, pero que apoya ese tipo de resultados, entonces el Banco Central debía hacerla pública para que nosotros
los ignorantes en la economía entendamos por qué la economía, teniendo tantos aspectos que son negativos para su crecimiento, la economía crece. Apolinar, muchísimas gracias. Magnífico. En la recta final vamos a conversar con el profesor Francisco Luciano, que aparte de ser de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, va a poner en circulación un libro.